en este ejercicio aparecen estas cuadrículas. La primera cuadrícula tiene unas letras marcadas y las cuadrículas siguientes tienen unos cuadros sombreados que son fácilmente distinguibles de los demás. Nos dicen además que este es un sistema para enviar claves secretas. Y nos dicen que hay que ser capaces de deducir cuál es la ley o la norma que dice en qué posición o en qué forma estas cuadrículas se están moviendo desde el punto inicial, que es este que aparece acá, y en las consecutivas iteraciones. Entonces, cada vez que la posición inicial cambia en una nueva posición, se conoce como la primera iteración. Si esta posición cambia nuevamente, siguiendo la norma que existe, sería una segunda iteración y así sucesivamente. Ahora nos dicen que para poder leer el mensaje secreto se hace lo siguiente. Por ejemplo, la posición inicial, las letras siempre se tienen que leer desde la primera columna y de la parte de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, la clave que aparecería correspondiente a la posición inicial sería: la primera columna sería esta y aparece simplemente iluminada la casilla de arriba, entonces la primera letra tendría que ser la A. Ubicamos esta posición, la posición N, entonces tenemos que escribir la N, la D y la E. Y finalmente buscamos la letra que corresponda a esta posición, que sería la R. Entonces, la clave inicial sería under. Si hiciéramos la primera iteración, la clave se tendría que leer así: la primera columna, la primera letra que aparece con sombra sería la letra I. La segunda columna, la primera letra que aparecería sería la N y seguida de la D. Después aparecería la A y finalmente la N. Entonces hay que tener muy en cuenta siempre leemos de la primera, la segunda y la tercera columna y empezamos a identificar las letras desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Y hay que recordar que las letras que se escogen son las letras que aparecen en la misma posición donde aparecen las sombras. Otra pista que nos dan para poder resolver cuál es la norma que existe detrás de estos cuadros es que hay dos casillas que son fijas. Entonces, de los 5 cuadros negros, hay 2 que nunca se están moviendo. Entonces, si uno hace como una revisión rápida de la diferente posición de las casillas, uno puede darse cuenta que las casillas que permanecen sin moverse son estas 2 casillas. Fijémonos que en cada una de las iteraciones, esas casillas nunca se han movido, siempre están ahí. En cambio, las demás, en algún momento siempre aparece un espacio en blanco, significa que hay movimiento en ellas. Si revisamos cada una de las demás casillas, siempre aparece una que aparece en blanco. Por ejemplo, esta esquina, aquí está en blanco, pero aquí ya está en negro. Entonces, ahí tenemos ya 2 casillas identificadas, que son las que son fijas. Y ahora tenemos que averiguar cuál es la norma que existe detrás del movimiento de las demás casillas oscuras. Lo mejor es empezar a ir identificando qué le pasó, por ejemplo, a esta casilla de la posición inicial a la primera iteración. Entonces hay que tener claro que esta casilla puede ser cualquiera de estas 3, esta o esta, porque todavía no sabemos si ella se mueve 3 espacios a la derecha o 4 espacios, o si se mueve hacia la izquierda. Lo mejor siempre es empezar a buscar la solución más fácil, sin empezar a hacer como algoritmos ni teorías demasiado complejas. Entonces fijémonos que, por ejemplo, esta casilla estaba aquí inicialmente y la casilla más cercana sería esta de acá. Entonces podríamos sospechar que esta casilla se mueve una posición en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si deducimos eso, significa que ella en la segunda iteración debería encontrarse en esta posición. Y nos damos cuenta que efectivamente es así. Entonces, si la ley se está cumpliendo para todas, significa que en nuestra tercera iteración, esta casilla en particular debería encontrarse aquí. Y verificamos y exactamente eso es lo que ha ocurrido. Entonces podemos decir
que por lo menos el movimiento para esta sombra, para esta casilla sombreada, ya sabemos cuál es el que existe. Entonces analicemos esta otra casilla. Entonces, si nos fijamos, tenemos como dos posibilidades de movimiento. Entonces, esta casilla puede haberse movido un espacio hacia arriba o puede haberse movido un espacio hacia abajo, como aparece acá. Entonces, pensemos en que todas están haciendo como el mismo movimiento, un movimiento circular en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, esta casilla en la primera iteración debería encontrarse en esta posición y en la segunda iteración debería encontrarse acá arriba en la esquina. Verificamos en la segunda iteración y nos damos cuenta que es así. Entonces ya podemos como concluir que cada una de las casillas siempre se está moviendo una posición en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es muy bueno por lo siguiente, porque si todas tienen la misma frecuencia de movimiento, significa que siempre van a estar a la misma distancia. Por ejemplo, esta casilla de la anterior siempre va a dejar 3 espacios. Esta casilla de la anterior de la compañera siempre va a haber un espacio entre ellas. Y entre esta y la primera siempre vamos a tener también 3 espacios. Entonces fijémonos que esa norma se va a cumplir siempre. Por ejemplo, estas son las dos casillas que son más cercanas. Entre ellas siempre va a haber un espacio de diferencia. Bien, entonces ya conociendo como cuál es la norma que existe detrás del movimiento de las sombras, vamos a empezar a resolver las 4 preguntas que existen relacionadas con esto. Entonces, en la primera pregunta nos dicen, si se selecciona la cuarta iteración, ¿cierto? Que ahora identificamos cómo sería esta cuarta iteración, entonces la opción que la clave que aparecería sería alguna de estas 4 opciones que aparecen acá. Entonces vamos a escribir cuál sería la cuarta iteración. Entonces ya sabemos que este par de casillas son fijas. Ahora, venimos acá, entonces sabemos, esta casilla se va a mover una posición hacia adelante, entonces va a quedar en esta esquina. La que está detrás siempre tiene un espacio en blanco entre ellas dos, entonces esta sería el espacio en blanco. Llenaríamos acá. Y esta casilla que está en la esquina se va a mover una posición hacia adelante. Entonces va a quedar aquí. Conociendo cuál es la norma para escoger las letras, entonces venimos acá a la lista de las palabras, a las claves ocultas. Y entonces la primera posición es la primera columna. Tendríamos a la letra A. Después encontramos la letra N, la letra D y la letra E. N, D y E. Y finalmente tenemos la letra S. Entonces nuestra clave en verde significaría Andes. Y la palabra Andes aparece entre las opciones de respuesta. Entonces esta sería la palabra clave que aparecería con la cuarta iteración. Bueno, en otra pregunta nos dicen lo siguiente. Encontramos que una de las iteraciones nos arroja la siguiente clave. La clave es AONDR. Entonces, ¿cuál es la iteración que se encuentra relacionada con esta clave? Entonces, la forma de proceder sería la siguiente. Deberíamos ubicar a la letra A dentro de las primeras columnas, que son las que uno selecciona. Entonces significaría, vamos a hacer aquí un dibujo rápido de cuál sería como la posibilidad. Entonces recordemos que las dos casillas del centro siempre son fijas. Y de aquí podemos sacar otra conclusión, que las dos casillas del centro, como siempre son fijas, siempre van a estar, el par ND va a estar uno a continuación de otro. Lo que no sabemos es en qué posición se encuentran ellos con respecto a las demás. Pero entonces sabemos que, vean, aquí tenemos el par ND. Significa que la letra A y la letra O se tienen que encontrar en estas casillas de aquí hacia atrás. Entonces es mucho más fácil, porque podemos encontrar la A y la O en esta posición. Entonces esta y esta serían candidatas. Entonces si estas dos son candidatas,
significa que son las dos casillitas que siempre dejan un espacio entre ellas. Entonces recordemos que la siguiente siempre tiene 3 espacios o hacia atrás o hacia adelante las compañeras. Entonces dejaríamos 3 espacios, sería 1, 2, 3. La otra posiblemente sea esta. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, primero que todo dibujemos estas casillas a qué corresponderían. Entonces, esta sería la letra A, esta sería la letra O, la letra N, la letra D y esta sería la letra R. Entonces fijémonos que con este orden que hemos establecido, nuestra palabra clave coincide con la clave que nos dieron inicialmente. Entonces ahora tenemos que decidir esta configuración en qué momento aparece, si sabemos que la tercera posición era esta. Entonces fijémonos que en la tercera posición las casillas que siempre dejan un espacio entre ellas se encuentran en esta esquina de acá. Lo que hacemos simplemente es decir, si aquí estoy en la tercera posición y necesito llegar hasta aquí, ¿cierto? O sea, hasta este punto, entonces estoy en la tercera, esta sería mi cuarta posición, mi quinta iteración y mi sexta iteración. Entonces la respuesta sería en la sexta iteración, la clave correspondería a estas letras, A, O, N, D, R. Si quieren podemos confirmar que esta posición es la que van a conservar todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, este cuadro, si está en la tercera posición, entonces, bueno, este ya lo identificamos. Si este cuadro está en la tercera posición, este estaría en su cuarta posición, este estaría en la quinta y este sería la sexta iteración. Fijémonos que este punto coincide con el que ya habíamos descrito acá. Y ahora la última casilla sería esta en tercera, su cuarta posición, su quinta posición y su sexta posición, sería acá, que coincide con este cuadro de acá. Entonces encontramos 3 cuadros seguidos y el cuadro grueso más arriba. Entonces esta sería para la sexta iteración, entonces esta sería nuestra clave escogida. Bueno, esta pregunta es una pregunta donde tenemos que descartar una de las opciones. Nos dicen, con relación a las claves que se pueden obtener de las afirmaciones siguientes, la única que es verdadera es. Entonces, en la primera parte nos dicen, hay un par de letras fijas en todas las claves. Bueno, esa conclusión es fácil de encontrar porque sabemos que hay dos sombras que siempre van a estar en la misma posición. Entonces siempre van a arrojar 2 palabras que son fijas, ¿cierto? O sea, la N y la D siempre se van a encontrar en todas las claves que aparezcan. Por ejemplo, esta palabra no corresponde a ninguna clave posible que ella entregue, porque en ningún momento aparece la N y la D. Entonces, hay un par de letras fijas en todas las claves. Esta opción es una de las posibles respuestas afirmativas. Después nos dicen, ninguna clave que inicie en vocal termina en vocal. La palabra ninguna significa que si encontramos por lo menos una condición que inicie en vocal y que termine en vocal, inmediatamente la podemos descartar. En caso de que no encontremos ningún ejemplo que no cumpla con esta condición, entonces significa que esta también tendríamos que tenerla como posible candidata. Entonces busquemos claves que empiecen en vocal y que terminen en vocal. Como ya habíamos hecho un ejercicio anterior, donde habíamos como propuesto cuáles son las posibles imágenes. Por ejemplo, esta es una clave que correspondería a la posición inicial, esta es la clave de la posición primera, entonces busquemos otras claves que empiecen por vocal, por ejemplo esta. La segunda empieza por vocal y terminaría en esta acá, termina en consonante. Esta empieza por consonante y termina en vocal. Por ejemplo, la cuarta iteración empezaba en una vocal y su última posición es una consonante. La quinta iteración sería esta posición acá, empezaría por vocal, por la letra I, y en esta posición, entonces fijémonos que la quinta sí nos
anula la posición que ya habíamos encontrado. Esta sería para la quinta iteración. ¿Dónde estaría en la posición de la quinta para confirmar como esos valores? Si esta es la imagen de la cuarta posición, entonces este casilla se va a correr una posición hacia abajo. Aquí vamos a dibujar las dos que siempre aparecen fijas. Recordamos que siempre entre estas dos casillas hay un espacio blanco y de esta a la siguiente hay 3 espacios blancos, 1, 2, 3. Esta sería. Entonces si verificamos, esta posición corresponde a la letra I, que fue la que yo puse acá, y la última posición A. Esta última posición correspondería a la letra N. Bueno, hasta ahora todas nos están coincidiendo en que si empiezas por vocal, terminas en consonante. Entonces, significa que hasta ahora ninguna clave que inicia en vocal termina en vocal. Y hemos encontrado es que hay algunas claves que inician en vocal, pero que terminan en consonante. Entonces, esta también es una opción que deberíamos escoger, porque hasta ahora todas las claves inician en vocal, terminan en consonante, no terminan en vocal. Toda clave que inicia en una consonante termina en una consonante. Fijémonos que aquí atrás habíamos hecho unas claves que empezaban en consonante pero que terminaban en vocal. Entonces esta opción la descartamos inmediatamente. La última opción nos dicen, hay 2 letras fijas que ocupan siempre la misma posición en las claves. Esta primera parte es cierta. Hay 2 letras que siempre son fijas, pero no siempre ocupan la misma posición en las diferentes claves. Fijémonos, por ejemplo, las claves que aparecen en la posición inicial y en la primera iteración. Aquí aparece la letra N y la D, que son fijas, y aparecen en la misma posición. Pero, por ejemplo, acá, busquemos... Bueno, por ejemplo, la cuarta clave también tiene que las imágenes están en esta posición. Pero sabemos que si tenemos esta imagen, sabemos que estas dos siempre son fijas, y pensemos en que una de las casillas que siempre tienen un espacio entre ellas se encuentra aquí, y la otra se va a encontrar entonces en esta posición, 1, 2, 3 espacios en blanco, y tendríamos esta imagen. Entonces de esta iteración, que es alguna de las siguientes a la tercera o cuarta, entonces vamos a encontrar que la clave va a ser la letra I, la letra B, la letra ND, y la última sería la letra A. Entonces fijémonos que aquí están en la tercera y cuarta posición, y en las demás siempre aparecen segunda y tercera posición. Entonces esta opción también tendríamos que descartarla, porque hay 2 letras fijas que ocupan siempre la misma posición. Entonces eso sería falso. Ahora tenemos 2 posibles candidatas, tenemos entonces que buscar qué criterio nos permite descartar a una de ellas 2. Dice, hay un par de letras fijas en todas las claves. Esa opción es verdaderamente cierta, porque sabemos que esa es una norma inicial, que por lo menos 2 casillas oscuras siempre estén fijas. Entonces eso va a obligar a que siempre aparezcan 2 letras fijas en todas las claves. Significa que alguna de las posibilidades que inician en vocal debe terminar en vocal. Entonces busquemos cuál de esas que inicia en vocal termina en una consonante. Entonces, una forma fácil sería, por ejemplo, paremos en estas 3 consonantes. Entonces fijémonos que
Una forma de leer sería, si nos paramos en esta O, y sabemos que siempre tenemos un par de posiciones que dejan un espacio entre ellas dos, entonces escogeríamos la O, dejaríamos el espacio en blanco, escogeríamos también esta A, aparecerían estas dos que son fijas. Bueno, pero entonces la última opción sería esos tres espacios en blanco y esta letra R sería nuestra última. Encontramos es que todas las posiciones la mayoría de las claves que inician en vocal terminan en consonante. Entonces, ninguna significa, decimos que ninguna clave que inicia en vocal termina en vocal. O sea que todas las claves están iniciando en vocal, pero no están terminando en vocal. O sea, por lo menos algunas terminan en consonante. Entonces, esta opción no podemos garantizar que se cumpla para todas las posibles claves que pueden aparecer. Entonces esta deberíamos descartarla y finalmente entonces escogeríamos simplemente la letra A. Bueno, otra pregunta relacionada con esta clave es la siguiente. Dice, si una clave está compuesta por las siguientes letras que aparecen en su orden, la I, la O, un espacio, la letra D, un espacio, entonces las letras que deben ocupar esos espacios en blanco en su orden son. Bueno, esta parte del ejercicio vamos a resolverla antes de mirar las posibilidades que tenemos. Entonces, si estamos en la letra I, entonces fijémonos que no podemos escoger esta O, porque ninguna de las casillas, ninguna de las casillas que rotan están exactamente una detrás de otra, siempre hay un espacio entre ellas. Entonces esta I sería nuestra primera posición, pero la O que se refieren acá no es esta acá, sino la O de acá arriba. Entonces fíjense que entre esta y esta O hay un espacio en blanco. Entonces significa que de aquí tendríamos que contar 3 espacios, 1, 2, 3, y escogeríamos esta de acá, la N. Significa que aquí va una N, tendríamos la I, la O, y recordemos que estas siempre son fijas, o sea que siempre deben aparecer la letra N y la letra D. Entonces aquí aparecería la N, la D y la N. Entonces la clave que está generándonos este arreglo, entonces estas siempre son fijas, la letra I que ya le dijimos que era esta acá, el espacio que hay entre la primera, entre una de las sombras y la siguiente, y 3 espacios entre cada una, en cualquier dirección siempre vamos a contar 3 espacios en blanco, 1, 2, 3, sombrearíamos esta, fijemos que por acá también tenemos 3 espacios en blanco. Entonces esta imagen es la que más se acomoda a esta posición, pero notemos que las letras que deberíamos escoger serían la N y la N, y no aparece como opcionada en ninguna de las posibles respuestas. La sospecha que existe es que el examen tuvo un error de tipografía o de impresión en esta pregunta. Pero analizando cada una de las posibilidades, encontramos que la más cercana sería esta posición. No hay otra opción donde podamos acomodar las claves de tal forma que nos aparezcan estas 3 letras seleccionadas. Bueno, finalmente, la última pregunta relacionada con estas gráficas nos dicen: dadas las palabras idean, ideas, obesa, iones, entonces la única afirmación verdadera es, dice, solamente la segunda y la tercera palabras corresponden a claves. Entonces, una pista como útil es que sabemos que siempre la letra N y la letra D deben estar seguidas. Fijémonos que en estas palabras, por ejemplo aquí, la D y la N no aparecen consecutivas. ND no se encuentra acá, ND no se encuentra acá y ND tampoco se encuentra acá. Entonces, si esas son las únicas casillas que nunca se mueven, significa que toda palabra debe contenerlas.
Entonces, ninguna de estas palabras la contiene. Lo mejor es buscar entre las opciones de respuesta cuál nos habla de que ninguna de las palabras corresponde realmente a una clave. Entonces, si hacemos una búsqueda rápida, nos damos cuenta que la opción D dice, ninguna de ellas corresponde a una clave. Entonces, esta sería la que inmediatamente escogeríamos. Pero para quedar más tranquilos podemos descartar totalmente las demás opciones. Dice, solamente la primera corresponde a una clave. Pues la primera no puede corresponder a una clave porque no tiene la posición ND. Solamente la primera y la última corresponden a claves. Solamente la segunda y la tercera corresponden a claves. O sea, ninguna de ellas corresponde a claves, entonces ninguna de estas demás opciones nos da como posibilidades de escogerla. Entonces la única que realmente sería la D, es porque ninguna de estas 4 palabras corresponden a claves que se podrían escribir a partir de la norma o de la ley que existe en esta cuadrícula.